Bueno, equipo, hoy grabamos con Poppy García Borboroglu. Así que le damos la bienvenida y arrancamos. Muy bien. La transformación de todos los reinos de vida, en algunos casos de un modo notable, caracterizan el tiempo que vivimos. Por supuesto, también la transformación de las personas y en algunos casos grupos que tienen conciencia plena de todo lo que tenemos por delante, de los grandes desafíos para cambiar y hacer, para hacer de un modo diferente, más conectado a la vida, más conectado a todo eso que sucede en derredor y que a veces la especie ha desdeñado. La idea de este ciclo es reunir a 100 voces diferentes, 100 voces que practiquen oficios diferentes, profesiones, quehaceres, que no tengan mucho que ver una con otra. Nos importan esas miradas porque nos parece que es un tiempo de alentarnos, de despabilarnos, de acompañarnos para esa transición que ojalá nos lleve a ese mundo que soñamos, a esos mundos más cercanos, más vivibles, mundos que nos proporcionen alegría y que nos proporcionen básicamente cercanía frente a esos lugares, vidas, espacios que nos albergan. Hoy nos va a ayudar, a mí me parece que de un modo espectacular, Poppy García Borboroglu. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por la invitación, un honor. Bueno, el invitado de hoy tiene una larga trayectoria. Parece casi un niño, pero no lo es. Siempre digo Ya lo no. mismo. Pero bueno, trabaja desde hace mucho tiempo, yo diría que en comunión con los pingüinos. Forma personas, es embajador de los pingüinos en el mundo entero. Es el presidente de la Sociedad Mundial de Pingüinos. Viene de un viaje de representarnos y representar a la especie en los Estados Unidos. Ya nos va a contar. Y es un gran inspirador porque conoce a la especie, conoce la naturaleza, trabaja en el lugar y está comprometido con eso. Un montón de cosas más, es Pablo, y vamos a descubrirlo en la conversación de hoy. Bueno, ¿de dónde venís? Bueno, acabo de llegar de Estados Unidos, que fue el encuentro de los exploradores de National Geographic en Washington. Una vez por año se hace este festival. Vos sos uno de ellos. Sí, sí. Explorador es toda aquella persona o que recibió algún premio o algún apoyo de National Geographic para hacer investigaciones o trabajo. Recordemos, National Geographic es muy amplio, ¿no? Puede ser de historiadores, buzos, astronautas, biólogos, es muy amplio el mundo. Entonces es un encuentro donde realmente te empoderás, ¿no? Pero bueno, fue muy especial porque en este caso fui a recibir un premio que era el explorador de Rolex National Geographic del año, ¿no? Que yo ni en los sueños pensaba esto. Y a veces hay premios donde vos sabés que estás compitiendo, tenés entrevistas, y acá nada, de repente llaman. Así que bueno, los premios lo que tienen de importante es que te ayuden a visibilizar tu causa. En este caso, hablar más de pingüinos, de océanos, legitiman, ¿no?, el trabajo que uno viene haciendo. Y a veces, bueno, a todos nos pasa, cuando te reconocen afuera, también te da valor en tus lugares, ¿no? Poppy es el señor de los pingüinos, así llamó a la serie el National Geographic. Vamos a ver un fragmento. I was only 3 years old when I heard about the penguins for the first time. My grandmother, Melania,
used to tell me fantastic stories about her visits to see the penguins along the coast of Patagonia, Argentina, over 100 years ago. My name is Pablo García Borboroglu, and I have dedicated 30 years of my life to study and protect the penguins of the world. This is the story of my life among the penguins and my passion for them. Bueno, por más hay que mirar este trabajo del National Geographic, pero a nosotros nos sirve muy bien para introducir y para que sigamos descubriendo a Pablo García Borboroglu. A los 3 años Sí, empezó sí. todo. Todo empezó. Qué temprano. Y a veces, viste, que uno cuando habla con las personas que trabajan en naturaleza, siempre hay un primer encuentro, o una persona que te abre la puerta a la Sí. naturaleza. Y en mi caso fue mi abuela. Tu abuela. Mi abuelo era griego, vino en el 1921 de Grecia a Patagonia, ¿no? Un viaje. Y bueno, y ella visitaba a los pingüinos en un momento donde todavía se estaban faenando lobos y elefantes marinos, Claro, por la grasa, por la por el grasa. cuero. Y el ecoturismo no existía. Pero ella iba, yo me imagino, en caballos, ¿no? Imagínate Claro, Patagonia. una carreta, algo así, ¿no? Una cosa así. Entonces ella me contaba que los pingüinos volvían del mar y le daban de comer a los pichones o los defendían de predadores. Entonces, imagínate, 3 años para mí era una cosa muy impresionante. Entonces, y eso se ve que quedó, ¿no? Quedó como una especie de mensaje y de conexión con el mundo natural. ¿Por qué deberíamos decir ya de entrada, crees que los pingüinos pueden ayudar a mencionar esta transición que estamos viviendo? ¿En qué podrían ayudarnos? ¿Qué nos hacen ver? Yo creo que los pingüinos tocan muchos botones, digamos. Primero, en términos ecológicos, cumplen un rol fundamental en los ambientes que ocupan, ¿no? Por dónde están ubicados en la trama trófica, por cómo usan el ambiente y porque son muy especiales. Fíjate que usan el océano y también la tierra. Entonces acumulan amenazas en ambos ambientes. Y es por eso que de las 18 especies de pingüinos, la mitad está amenazada en el planeta, ¿no? Tienen amenazas en el mar como las pesquerías mal manejadas, la polución de petróleo, plástico ahora. Y cuando tocan tierra, el aumento del disturbio humano y también la introducción de predadores nuevos. Recordemos, los pingüinos durante más de 60 millones de años pudieron evolucionar en ambientes sin predadores. Por eso se pudieron dar el lujo de no volar, porque nadie los perseguía en tierra. Pero ahora los humanos, hace unos pocos cientos de años, a propósito, sin querer, hemos introducido nuevas especies. Y en lugares como Nueva Zelanda hay más de 30 millones de possums, que son como una comadreja, que se come todo, incluyendo los pichones de pingüinos. Y encima de esto tienen cambio climático, que mueve el alimento lejos de las colonias, entonces a los pingüinos les lleva mucho más tiempo y energía buscar alimento para sus pichones. Y en tierra el cambio climático está asociado a mayores olas de calor, y las olas de calor gatillan fuegos. Y por alguna razón, Sergio, los pingüinos no detectan el fuego como una amenaza, no huyen como animales normales. Entonces hemos visto en Australia y en Patagonia que se quedan en sus nidos tranquilos hasta que se mueren. Y esto es un tema muy importante y estamos introduciendo en los planes de manejo, estos planes de contingencia por el fuego. Y eso en términos ecológicos, pero en términos, digamos, emocionales, la gente tiene una conexión natural emocional muy fuerte con los pingüinos. Entonces, a través del pingüino uno puede hablar de temas que son áridos o difíciles de abordar, inclusive con políticos. Entonces, a través del pingüino uno puede generar la protección de ambientes muy amplios que benefician a miles de otras especies que coexisten con los pingüinos, ¿no? Es decir, que vos decís, por un lado, los pingüinos son una especie de marca, nos van marcando con lo saludable que están o no sus poblaciones, qué está pasando, entre otras cosas, con los disturbios que producimos en la naturaleza. Pero por otro lado, son una especie de grandes interlocutores para poder contarle a los decisores por dónde hay que ir, ¿no?
Exactamente, como vos decís, son excelentes indicadores de la salud del océano y de la costa. Si hay un derrame de petróleo, el primero que te está avisando es el pingüino. Nos conocimos en el 91 Cierto, en los grandes con un derrames. empetrolamiento, ¿no? De Claro, uno de los pingüinos. más grandes derrames de petróleo de Chubut. Y el primero que alertó fue el pingüino cuando empezaban a aparecer en las costas. Pero el petróleo afecta a miles de otras especies. Y por otro lado, por esta cuestión emocional que la gente se identifica, son como la herramienta perfecta para llegar al alma de la gente. Y en conservación, uno trata de cambiar la conducta del humano. Y yo, como científico, yo puedo estar hablando de dato crudo científico y no voy a llegar a cambiar la conducta de la gente, porque si no llego al alma, no logro cambiar nada. Con dato crudo llego a la mente y eso no cambia la conducta del humano solamente. Entonces, también nuestro rol es tener otro plumaje, ¿no? Desarrollar este plumaje de poder comunicar la ciencia de un formato que conecte con la emoción de la gente. Entonces, no es si el éxito reproductivo es 0,28, es qué siento yo con este éxito reproductivo, qué implica que los pichones se mueran y que las poblaciones caigan. Entonces, ha sido todo un camino de transformar este lenguaje hacia las comunidades, hacia los chicos estudiantes y hacia los políticos también. Estamos escuchando acerca del trabajo de un biólogo que ya han visto, no tiene que ver con un trabajo exclusivamente en el laboratorio o en el campo con los pingüinos en este caso. Es un trabajo que va mucho más allá, que es bien amplio. Miren el compromiso de Poppy en esta acción que compartimos con unos minutos. Se ve una clara destrucción de hábitat, que es algo tan importante para esta especie, que es muy fiel a su nido y que es donde se encuentra con su pareja año tras año. Viven 35 años, a veces hemos seguido parejas por 17 años juntas, pero si no hay nido no hay sitio de encuentro. Y es el lugar donde ellos crían a sus pichones. Es importante destacar que esto es un hecho muy excepcional porque la mayoría de los propietarios de campos son aliados de la conservación que permiten compatibilizar la producción ganadera con la conservación de sus especies de fauna y también en muchos casos hacen un desarrollo sustentable ecoturístico. El caso es medianamente conocido en la Argentina. No sé si se le dio la difusión que merecía, porque era efectivamente un propietario de un campo que pasó con las topadoras por los nidos e inclusive sobre algunos pingüinos. Pero quizá vale la pena ahondar un poco más, porque es posible que el podcast de lo que estamos hablando ahora o el programa de tele, cuando se replique, sea visto andás a ver dónde, ¿no? Claro. Bueno, es un caso que te digo que para mí fue lo más difícil de mi carrera. Por las aristas que tuvo, por la connotación. Lo que sucedió es que justamente, como bien decía el video, un propietario con una topadora destruyó una parte de la colonia, una de las colonias de estudio de Magallanes, y hubo 3 años de investigación, 3 años de procesos, y es la primera vez en Argentina que un caso ambiental de esta naturaleza llega a juicio oral. Es histórico para Argentina. Gran trabajo de la jueza, ¿no? Tremendo. Yo diría más la fiscal. De la fiscal, sí. Porque esto iluminó las falencias del sistema argentino, porque la gente tiene una apreciación de la naturaleza en general, el argentino y en Chubut mucho, pero eso no se refleja en la legislación y en el sistema para defender estos recursos. Entonces, esto iluminó todas las fallas.
Primero, la fiscal se tuvo que valer de la ley Sarmiento, que tiene como 90 años, de maltrato animal. O sea, es lo mismo dejar de darle de comer a una mascota, que obviamente está mal, que destruir una colonia de una especie nativa, ¿no? Emblemática, protegida internacionalmente. Entonces, bueno, pero hubo un montón de fuerzas que trataban de que el juicio se caiga, de intimidarnos, de tratar de no darnos los permisos para que dejemos de aportar evidencia. De una película, Sergio. Finalmente se llegó a juicio, nosotros fuimos testigos y también expertos técnicos aportando la evidencia, y National Geographic de vuelta, la fiscal se contactó con ellos y aportaron las imágenes satelitales que mostraron cuándo ocurrieron los hechos. Y ocurrieron cuando los pingüinos estaban con pichones y huevos en los nidos. Lo histórico fue el fallo. El fallo lo condenó a daño ambiental agravado, a crueldad animal y dolo. Y bueno, y ahora enfrenta una causa civil del Estado por $500,000. Esto nosotros logramos estimar solamente el daño a pingüinos, porque el impacto ambiental fue tan grande que para reptiles, mamíferos, otras aves que fueron totalmente impactadas, no pudo estimarse el daño. Lo que sí, esta causa sienta mucho precedente para toda Argentina, porque ahora tengo entendido que es la única causa de este tipo que sostiene este tipo de denuncias. Claro. ¿No? Porque la causa Mendoza, yo te repito lo que escucho, la causa Mendoza del Riachuelo, cayó hace un año más o menos. Entonces ahora la causa Tombo es la que sostiene todas estas denuncias y sienta precedente, ¿no? Y es la primera vez que se menciona en juicio el término ecocidio. Bueno, eso pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Vamos tomando para nuestro modo de enhebrar la transición parte de lo que ha dicho Pablo, ¿no? Necesitamos reforzar y capacitar a los servidores judiciales para atender cuestiones que tienen que ver con el ambiente, con el clima, con los animales. Y por otro lado, también seguir concientizando sobre la idea de que es posible producir, pero atendiendo las características del ambiente que nos contiene, porque si no, no es sostenible. Es decir, no lo va a poder hacer el año que viene. Totalmente. Inclusive nuestro modelo de conservación no es como hace 50 años que por ahí las áreas protegidas se hacían contra la gente, vallar todo. Ahora es con la gente todo. Ahora es integrarnos. Qué bueno eso. Ahora y es parte de nuestro trabajo. Hacemos muchos planes de manejo en donde vemos cuáles son las pautas para satisfacer las necesidades de progreso económico, que está perfecto, y satisfacer las necesidades de la fauna y el ambiente. Es posible coexistir, es posible. Y las áreas protegidas no es un lugar donde uno prohíbe todo y tira la llave, ¿no? Es un área en donde uno pauta los usos y dice, bueno, en esta zona frágil se puede hacer esta acción en este momento. Es como la casa, yo siempre digo, ¿no? Es como en tu casa vos zonificás la casa. Bueno, el sillón es para determinar, la cocina es para cocinar, y vos querés mantener la estructura de tu casa para que cumpla su función el sillón. El ambiente es igual. Vos tenés que proteger la estructura para que siga funcionando. Y no es una cosa u otra, ¿no? Esa dicotomía es falsa, no existe. Y en Patagonia, que justamente el fragmento que ustedes remarcaron acá en el video es, nosotros trabajamos con 35, 40 ganaderos. Y hay gente que es valiosísima porque ha protegido los recursos culturales y naturales en sus propiedades y son grandes aliados de la conservación. Esto es una excepción que bueno, salta a la regla. Pero que sirvió para poder hablar de todos estos temas y para avanzar hacia esos mundos posibles y más saludables de los cuales solemos hablar acá. Creo que la transición también debiera caracterizarse porque aprendamos más, por conocer un poco más de la naturaleza. ¿Cómo es la característica de la colonia en Punta Tombo, donde vas todos los días? Bueno, si uno es un pingüino, a mí me gusta mucho, si uno es un pingüino, vos tenés que buscar un lugar en que te asegure que tus pichones sobrevivan. Entonces necesitas cavar una cueva o abajo de un arbusto para que estén protegidos tus pichones del sol o de los predadores. Y el pingüino es muy fiel a ese nido. Una vez que empieza a reproducir ahí, vuelve toda su vida, ¿no? Siempre el mismo. En un 90% de fidelidad a su nido. ¿Qué pasa? Esto ocurre entre septiembre y abril.
Pero después los pingüinos migran, ¿no? Porque la corriente de Malvinas es muy fuerte y empuja la de Brasil y la comida se desplaza hacia el norte. Y ahí migran los pingüinos siguiendo la comida. Y están 6 meses en el mar que no tocan tierra, salvo que estén enfermos o empetrolados, uno no los ve y van hasta Brasil. Cuando vuelven a su mismo nido. Y algo curioso, vos sabés que tenemos un programa que se llama Celebridades en el Océano, en donde le ponemos transmisores satelitales a los pingüinos y cualquier persona los puede seguir en tiempo real, en vivo, en nuestra página web, que es globalpenguinsociety.org. Y lo que tiene esto interesante es que le pusimos nombres de celebridades, ¿no? Entonces tenemos Taylor Swift, Colapinto, Leonardo DiCaprio, claro, tenemos un montón. Entonces dijimos, bueno, pero las parejas, queríamos saber, estas parejas que están juntas en invierno, ¿qué hacen? Y pusimos a Messi y a Antonella, a parejas reales. Y no, se separan en el invierno, cada uno hace su vida y vuelven a encontrarse. Por eso el ambiente y la protección del nido y del hábitat es tan importante. Porque en este caso destruyeron también el punto de encuentro de esas parejas. Punto de encuentro. Entonces, y estas parejas que tienen 15, 17 años juntas, ya no tenés forma, porque esto no se va a recuperar. Va a tardar 50 más años en recuperarse el daño que se hizo, ¿no? ¿Y entonces qué pasa con esas parejas que fortuitamente por ahí no estaban en el momento del episodio y vuelven? Justo, lamentablemente estaban en época reproductiva, o sea, algún miembro estaba adentro cuidando. El pingüino nunca abandona el nido, nunca abandona sus huevos o sus pichones. Entonces, un miembro estaba ahí adentro, por eso se estimó esta mortalidad y la pérdida. Entonces, queda abierta, porque no sabemos qué pasó con el resto. Lo que sí sabemos es que ahí nunca más se va a regenerar la colonia. Es muy difícil en Patagonia, con los vientos, con la poca lluvia que hay, que se regenere el suelo, porque acá la topadora decapitó 40 centímetros de la superficie del suelo. O sea, la cavidad que era el nido, ya desapareció todo. Entonces, ni siquiera es posible cavar de vuelta, porque ahora hay suelo duro. Y la vegetación está removida. Estos arbustos tienen 80, 100 años. O sea, va a pasar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, por suerte la evidencia fue suficiente para poder llegar a este fallo y ya vamos por la segunda apelación ganada. Ya hay 6 jueces que fallaron condenándolo, ¿no? Estamos hablando esta noche de la interrelación entre las personas y el ambiente, cómo necesitamos sentirnos parte, qué hace falta hacer, qué es lo necesario, qué tenemos que mirar, como decía Pablo recién, ¿no? Cómo miran o qué hacen los pingüinos, se ponían en el lugar de ellos. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿A qué cosas aspiramos? A la vuelta seguimos con Pablo García Borboroglu, que es biólogo, que trabaja en Punta Tombo, en el sur de la Argentina, que recorre el mundo también buscando financiación para programas de sustento a todo esto que estamos hablando. Fíjense, ¿no? Vamos sumando la tarea de una persona que seguramente tiene colaboradores y otras que lo acompañan, que está comprometida con lo que hace, ¿no? Con el tiempo que vive. Quiero decirles antes de ir a la pausa que pueden seguir escribiendo, agradeciendo a todas aquellas personas que ya lo están haciendo. Es unanocheconideas@gmail.com. El compromiso es responderles personalmente y me gusta mucho hacerlo a cada una de esas personas. Queremos que nos cuenten qué sienten, qué futuro están imaginando, cuál es la transición que sugieren, cuál es la transición deseable para cada quien. Enseguida volvemos. ¿Se puede pensar la transición con los pingüinos, aún con ellos? ¿Qué nos aportan? ¿Qué necesitamos ver de eso? Estamos hablando esta noche de los pingüinos y de las personas que trabajan para conocer, entre otras cosas, el estado de sus poblaciones. Los pingüinos.
Bueno, vamos a convenir que los pingüinos son esas especies emblemáticas que enamoran. No me quiero imaginar lo que debe ser los pingüinos con los amigos. ¿Qué te cuentan? Bueno, son geniales. Me encantó el video porque muchas de las imágenes me transportó a los lugares donde trabajamos, ¿no? Son Claro. muchas imágenes nuestras. Pingüinos son fantásticos, ¿no? Obviamente, como decís vos, son magníficos, son carismáticos, son icónicos, ¿no? Lo que pasa que la gente por ahí por las películas de Hollywood Sí. percibe que están todos felices, que está todo bien, y no está todo bien, no está todo bien. Entonces, pero vos los ves activos, Sí. siempre dinámicos, y yo creo que es parte de lo que hemos aprendido de ellos, ¿no? Esta cuestión de seguir para adelante, del coraje. Yo veo, si hay algo que me enseñaron es el coraje y la perseverancia. Ah, ¿y por qué? ¿Dónde lo ves? Porque vos ves que son chiquitos, que apenas te Cierto. llegan a la rodilla, y estos defienden a sus pichones, a sus huevos, tienen una valentía que te enfrenta. Estás hablando de la especie nuestra, la de De la Magallanes. nuestra, y en particular y en general también, Claro. porque todos tienen esta cuestión, y habla de su evolución, de conquistar ambientes nuevos, de no tener miedo a los desafíos, de saber que no tienen la fuerza y por ahí no tienen el tamaño, pero tienen el coraje, ¿no? Claro. Entonces, vos ves cuando enfrentan o lobos marinos o pumas o a nosotros mismos que están protegiendo y tienen que volver con la comida para sus pichones y atravesar pesquerías, petróleo, disturbio humano, y los tipos van y vienen y van y vienen y nada los intimida, ¿no? Entonces, muchas veces, yo siempre cuento, cuando personalmente tengo que tomar una decisión, personal o profesional, tengo que estar en una colonia, porque la energía de ese lugar Mirá. me da claridad. Y yo a veces digo, bueno, será como conectarme de vuelta con mi abuela, ¿no? Será esa energía, ¿no? Y vos los ves ahí y decís, ¿cómo nos vamos a dar por vencidos? Me pasó mucho en el juicio. El juicio fue muy difícil porque como no podían atacar a la evidencia, nos atacaban a nosotros como portadores de la evidencia, ¿no? Claro. Y era muy duro, porque no estábamos acostumbrados. Y vos, claro, no estabas acostumbrado, todo lo contrario. Porque La comunidad te abrazaba y la comunidad acá se dividió un poco también, ¿no? y aparte, a ver, había mucha, por decirlo de una forma, mucha mafia. Había medios pagos que después se supo, había falsos influencers. Se dio como esa película, ¿viste? No miren arriba, ¿se acuerdan? Con el cometa. Sí. Bueno, muy parecido a todos estas cuestiones de... Pero, a ver, el tiempo siempre descubre la verdad. Y 3 años y medio estamos con 2 fallos que son acordes a lo que nosotros siempre sosteníamos. Lo que importante de este proceso fue cultural, o sea, de alguna forma, porque nosotros en juicio se discutía que, bueno, la fauna que está en propiedad privada, ¿vos podés hacer lo que quieras? No. No. Y no está tan claro. O sea, por lo menos era una cosa que se discutía. Ahora, la legislación es clara. Uno puede ser dueño de un terreno, dueño de una estancia, pero la fauna en Argentina es un bien público. Entonces, bueno, podés hacer lo que se te antoja. Y esto quedó muy claro y esto ayuda a evitar muchos daños futuros, ¿no? Qué bueno lo que decís, porque creo que hay un gran equívoco relacionado a la propiedad privada en particular y la economía en general con la naturaleza, como si en favor de la economía valiese todo. Y empezamos a ver que no. Claro, y aparte, yo ahora, bueno, de tanto estar con fiscales, jueces, abogados, digo, ningún derecho es absoluto. Claro. Yo puedo ser privado, pero no soy dueño, no puedo hacer lo que quiera. Y nosotros defendemos mucho la propiedad privada. Y como te decía, muchos privados son grandes aliados, ¿no? Pero a ver, uno tiene que desarrollarse económicamente, está bien, pero con determinadas pautas, y se puede. Y a mí una de las cosas que me da optimismo de mi trabajo es ver que ya llevamos yo llevo 36 años con los pingüinos, ver que no es optimismo falso, es realismo. Yo veo el impacto de las cosas que hemos hecho hace 20 años, hace 25, 30. Vemos
esfuerzos que hemos hecho y los pingüinos respondieron y responde toda la fauna asociada, ¿no? ¿Qué hace hoy un investigador que se dedica a los pingüinos? ¿Cuál es su trabajo y cuál es su importancia? También en tiempos que decimos, bueno, la ciencia para algunas cosas vale, otras no, podemos relegar, cerrar institutos, bajar presupuestos. Contanos. La ciencia es clave, porque es la verdad absoluta. Y la ciencia, nosotros hacemos ciencia para poder justificar nuestras acciones de conservación. No es un caprichito. Entonces nosotros decimos, bueno, la ciencia nos está mostrando que acá está el problema y eso es parte de nuestro modelo. Y nos está indicando que esta sería la solución. Con esta ciencia nosotros vamos a las comunidades, a los gobiernos y decimos, miren, esto está pasando, nosotros creemos que esta es la opción. Como Argentina y muchos países donde viven los pingüinos son países donde el ambiente no es prioridad y nunca hay presupuesto, como vos comentaste hace un rato, buscamos financiamiento internacional. Y vamos por el mundo buscando financiamiento para justamente apoyar estas ideas. Y le decimos a los gobiernos, no les pedimos plata a Argentina, nosotros pedimos asociarnos políticamente, que ellos nos abran las puertas con sus Porque ¿qué equipos. beneficios le daría a un noruego, ponele, no sé a dónde van a buscar financiación, a un estadounidense? El tema ambiental es global, no importa dónde lo hagas. Entonces, la visión de países que tienen mayor entendimiento es que cuando vos beneficiás al ambiente en cualquier lugar, te beneficiás a vos también, ¿no? Y hay mucha gente que por ahí le ha ido bien económicamente, o empresas o personas individuales que dicen, yo quiero ser parte de esta misión, yo por mi trabajo vivo en San Francisco, pero no puedo estar con los pingüinos. Entonces, y son socios, lo hacemos juntos, ¿Qué ¿no? cosas son las que más sensibilizan a esos inversores socios, como decís vos, que es una linda palabra? Yo creo que la posibilidad de ser parte de algo que es más grande que ellos y de trascender de una manera de cosas que vamos a dejar cuando dejemos este planeta, ¿no? Entonces, porque yo digo, cuando dejemos este planeta, el indicador de éxito es, bueno, las especies que todavía caminan gracias a que nos paramos a defender lo que nos parecía importante. Y ahí es donde está el mensaje de los pingüinos, que yo los veo cuando ellos nunca se dan por vencido. ¿Cómo nos vamos a dar por vencido nosotros, ¿no? Nos pasó mucho en el juicio. Pero bueno, ¿cómo tratamos a los pingüinos? ¿Cómo tratamos a toda la fauna que no puede hablar? Es un reflejo de lo que somos. Y también su destino refleja nuestros valores y nuestras prioridades, ¿no es cierto? Sí, pareciera que también aparece el gran potencial que tiene la comunidad, ¿no? Y creo que los pingüinos también reflejan eso, ¿no? Vivir en comunidad, atender lo que le pasa al otro, a la otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí los pingüinos son geniales, ¿no? Están siempre en comunicación, siempre trabajan en grupo, miran lo que hace el otro. ¿Cómo es esa organización? Son geniales. No hay un líder, siempre me preguntan. No hay como en algunas especies un líder. No, Eso es genial, porque me parece que también vamos a liderazgos diferentes, ¿no? Tal cual. No hay jerarquía, sino una heterarquía, ¿no? Es como que no tienen un líder, pero sí cada nido es una familia, cada nido es una realidad, como los humanos. Pero cuando hacen cosas juntos, van todos juntos al mar y dicen, bueno, ¿quién se tira primero? Miro qué hace el otro. Es muy humano esto, de ver qué hace el otro, ¿no? Entonces se tira uno y se tiran el resto, ¿no? Pero ahí también hay muchas personalidades, hay liderazgos. Por eso también está bueno enfatizar e inspirar a nuevos líderes, ¿no? Que lleven al grupo, que inspiren. Y yo creo que el mundo necesita más inspiración y es lo que nos dan los pingüinos. Y liderazgos quizá cambiante, quizá haya un líder para decir, che, es el momento de ir al mar. Y otros que digan, esta es la zona para hacer los nidos, Claro. ¿no? Como liderazgos cambiantes. Totalmente, totalmente. Porque todo el mundo tiene algún valor en algún área, ¿no? Uno es bueno para esto, el otro es para otras cosas. Entonces es bueno desarrollar esto. Y eso está bueno que lo que decís porque es algo que yo siempre veo en los jóvenes. Dice, uy, para trabajar en conservación tengo que ser científico, me tiene que gustar la biología. No, la conservación es multidisciplinaria y necesitamos psicólogos sociales, periodistas ambientales, abogados, ingenieros, gente que trabaja en finanzas para desarrollar mecanismos de financiamiento. Entonces, uno puede tener cualquier expertise, pero trabajar en pos de la conservación, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Esto de la interdisciplinariedad, ¿no? Las interdisciplinas. Totalmente, yo lo veo en mis hijos, Asociadas. ¿no? También. Uno es economista, trabaja en finanzas
y otro está estudiando ingeniería. Y bueno, ellos vivieron entre pingüinos, o sea, tienen esto como, lo tienen en su ADN de alguna forma, pero sus proyectos y en sus ideas, ellos quieren hacer esto también con una perspectiva ambiental. Y atado a una cosita que mencionabas hace un rato, el juicio también promovió que haya fiscalías ambientales, porque el juicio ocurrió en un fuero penal. La fiscal estaba con suicidios, asesinatos, violaciones y los pingüinos. Entonces necesitamos que tengan formación y perspectiva, jueces, fiscales y demás, ¿no es Sí, cierto? aparece una gran disposición de esta fiscal que estamos mencionando reiteradamente, un compromiso con la naturaleza y una gran empatía y poder de escucha. Se me ocurre que debe haberlos escuchado horas, ¿no? Para aprender. Sí, ella decía, mira, yo no soy técnica experta, yo soy en lo aspecto. Lo que pasa que también ella ha defendido esta causa con mucha energía, ¿no? La fiscal Florencia Gómez. Pero bueno, lamentablemente también tiene un costo para ella todo esto que ha hecho, ¿no? Porque no a todo el mundo le ha gustado y ella enfrenta problemas también en su trabajo, ¿no? ¿Qué le pasa a la comunidad donde vivís, a Madryn, de cara a la naturaleza, a los pingüinos, a las ballenas, a toda esa fauna tan rica que hay en esa zona? Hay como dos realidades. Uno es darse cuenta de que nosotros tenemos un gran privilegio de tener esta fauna, pero es una gran responsabilidad. Eso, qué bueno. Y que el mayor impacto a esto, en general, está dado por los locales. Ese fin de semana que te vas a un lugar y que dejas la basura, que querés sacar la foto y que tirás la piedra, o que molestás o que van en cuatri, en moto. Hay mucho impacto local, del local que dice, bueno, yo venía acá con mis abuelos, el usos y costumbres. Y el uso y costumbres no te habilita a seguir haciendo lo que hacías. No, porque además la población ha crecido exponencialmente. En esa época que mencionás, no sé, habría un cuarto de la población que la que existe ahora, ¿no? Totalmente. Y el tema de vehículos que te permiten acceder a lugares Eso. prístinos. Y uno no necesita tener un policía, un guardafauna todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión. Pero por otro lado, también hay una valoración de la gente que le importa una mayor valoración. ¿Por qué? Porque hay casi 300 lugares en el mundo donde se pueden visitar los pingüinos. La cantidad de miles de millones de dólares que aportan a las economías regionales, el ecoturismo, es increíble. Y nosotros muchas veces mostramos cómo la conservación no es mirar pajaritos tomando mate, tiene un impacto económico crucial. En Chubut solo hay más de 20.000 familias que dependen del turismo de naturaleza. Entonces, conservar un pingüino vivo, conservar la fauna viva, tiene un impacto en la economía regional y en la forma en que viven las familias. Entonces, no es ya, hay unos ¿viste? Ecologistas, ambientalistas. No, no, no. Estamos hablando de números, estamos hablando de puestos genuinos de trabajo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos en la mesa de negociación, también volcamos esto, porque no es solamente el sectores a veces productivos que son destructivos de alguna forma, ¿no? Yo descuento, Pablo, y no tengo ningún reparo en asociarme con quienes nos están mirando, que vos crees en la transición hacia un mundo diferente, hacia un mundo que entienda estos parámetros de conservación que decís, poner en centro la vida y todas estas cosas. ¿Cómo la imaginás? Yo creo porque lo veo, ¿no? Cuando yo era chico, mi abuela me hablaba del ambiente, pero en el colegio no me hablaban del ambiente. Ahora en los Ahora colegios sí. se habla, los chicos hablan, los chicos expresan, los chicos son policías ambientales. No tan chicos, los primeros chicos, tenemos un programa donde llevamos miles, ya llevamos más de 13.000 chicos de pueblos y ciudades cerca de los pingüinos a conocerlos y valorarlos. Ya tienen 30 años, ya votan. Y yo veo a nivel mundial en los viajes que esta perspectiva, cada vez va a haber más gente votando con esta perspectiva ambiental. En Europa, en lugares, hay partidos políticos que tienen plataformas ambientales de verdad, no pavada, no para distraer a la gente. Entonces, y yo creo que en Argentina todavía estamos atrasados. Todavía la política no se ha dado cuenta de que a la gente le importa el ambiente y vota con perspectiva ambiental también. Y los jóvenes, y no tan jóvenes, ya tienen más de 30, ¿no? Tienen esto en su percepción. Y yo me imagino un mundo que es mucho más respetuoso del ambiente, porque se ve el cambio. El tema de reciclado no existía, el tema de la educación ambiental no existía, esto de empujar nueva legislación. Y yo siempre digo, bueno, hemos ayudado a proteger 13 millones de hectáreas, ¿no? Para los pingüinos.
y esto va a quedar por siempre, nos va a dejar atrás, no lo vamos a dejar atrás. Y son estas cosas que te trascienden, ¿no? Entre otras cosas, Pablo García Borboroglu es un gran expositor en el mundo entero porque va a hacer conocer parte de estas cosas y va a buscar fondos para poder seguir con las investigaciones. De todo eso que decís, ¿cuál es la herramienta más eficaz que decís, con esta llego al corazón de las personas? Eh, Siempre, o sea, yo creo que, a ver, el prime time es un pichón de pingüino emperador, ese no le puede ganar nadie, ¿no? Un pichón de pingüino. Y siempre en las presentaciones es mostrar el ojo del pingüino. Porque el pingüino, es difícil, nosotros trabajamos por los pingüinos, pero por una conservación oceánica y el océano es Eso. planetario. Entonces es como, pero la mente humana necesita concentrarse en algo. Y a veces la foto de pingüino tenés 400 pingüinos. Sí. Pero nosotros tratamos de conectarlos que cada pingüino tiene su vida, su historia, su familia. Entonces lo individualizamos. Y la gente tiene que ver en nuestras presentaciones el ojo del pingüino, porque es la forma en que llega al alma, volviendo a esto que hablábamos, ¿no? Y no tan impersonal. A veces nuestros temas son difíciles. Cambio climático es un concepto muy abstracto. Sí. El océano, si no es costero, la gente no lo capta, ¿no? Sí, es como un mundo desconocido ese. Es muy vago, ¿no? El concepto. Claro, No te conectás inasible. con el océano abierto del mar profundo. Pero el pingüino logra traerte el mar profundo, logra hablarte de todo esto, y el ojo del pingüino es lo que llega a la gente. Y de un pichón de pingüino ni te cuento, ¿no? Entonces muchas veces, obviamente, usamos estas herramientas en nuestras presentaciones para llegar de esta manera. Esa fórmula, evidentemente, no alcanza para la representación establecida en la Argentina. ¿Qué crees que pasa que no pueden verlo? Yo creo que a veces, con todo respeto, ignoran de qué se trata y nos atacan al ambientalismo como si fuéramos todos ecotontos, ¿no? O como si fuéramos extremistas. No es eso. El ambientalismo es un movimiento muy serio, tiene fundamentos científicos internacionalmente reconocidos, pero obviamente el ataque viene porque es fácil, ¿no? Pero cuando uno se sienta... Y nuestro rol nunca es atacar ni con... Nosotros no vamos nos venimos a combatir, salvo en momentos como el juicio en donde hay que ponerse Sí. firme. Pero siempre fue el diálogo, nunca vernos como una amenaza, sino como un aliado. Porque esto, hasta en términos políticos también, Claro. porque digamos, el político tiene que responder a los intereses de la gente. Sí, yo insisto que hay una parte donde les es imposible asociar la economía, que es una forma de organizarnos, el desarrollo de la política con la naturaleza. Como seguir viendo a la naturaleza como algo externo, como esas externalidades, y la naturaleza es el centro, verdaderamente lo es, de la vida, ¿no? Totalmente. Y aparte, esta cuestión también de que los ambientes, cuando están saludables, hasta son más productivos. Claro. Entonces, hasta podés tener más rentabilidad, si se quiere, en determinados aspectos. Entonces, sí, yo creo que esta cuestión, y que se ve, Argentina, bueno, a veces uno ve estas cuestiones culturales, estamos como 20 años atrás en estos aspectos, ¿no? Y ves que vienen estos movimientos de que las empresas les importa de verdad algunas, no por tener como lavado verde, como el greenwashing, porque les Sí. importan de verdad, porque les importan hacer las cosas bien, no para la tribuna y mostrar, no, porque les importa hacerlo bien, ¿no? Y que haya regulaciones que realmente permitan hacer cumplir estas regulaciones. Pero, como vos decís, no es necesario la dicotomía, se puede. Inclusive nosotros si hiciéramos un uso mucho más inteligente de los recursos, agua, gas, electricidad, podríamos coexistir mucho mejor Eso, e ¿no? impactar mucho menos, ¿no? Tantos años de experiencia en el trabajo con pingüinos específicamente, pero como decías antes, relacionando esto con el sistema del mar, con el sistema ecomarino, ¿qué le dirías a pares que hacen tu trabajo en otros ámbitos y en otras regiones?
¿Qué tiene que tener un investigador hoy, final casi del primer cuarto del siglo XXI? Yo separo mucho lo que es, porque soy investigador de CONICET, ¿no? Separo lo que es un rol en mi área, el rol de un investigador depende del área. En mi área, que es de como ecología y biología de la conservación, yo creo que hay que tener coraje. Porque no basta con publicar un paper científico en inglés y que te aplaudan en congresos tus pares. Claro. Hay que salir al mundo, hay que hablarle a la gente que no está buscando ciencia, que no está buscando conservación. Tenemos que salir y hablar en otros idiomas, conquistar círculos nuevos, ¿no? Y en el mundo de la conservación, a mí no me basta con publicar un paper en inglés que nadie va a leer en Argentina y menos en las administraciones provinciales que o que no se lee inglés o que no se lee literatura científica, ¿no? Claro. Entonces, lo que a mí me importa es también proteger el objeto de estudio. O sea, porque no es por mí, es por ellos, ¿entendés? Entonces, muchas veces los científicos vemos cosas que son inadmisibles, como el caso de este tema de la topadora. Y nos podríamos haber callado y nos podríamos haber dicho, ay, no nos queremos meter No en es un este trabajo lío. nuestro, claro. No es un trabajo mío, ay, no quiero lío, Que lo me lavo las resuelva la manos, justicia. que lo hemos visto lamentablemente en este caso. A mí no me va, o sea, no es mi forma de ser, porque si yo dedico mi vida a la conservación, era el momento de defenderlos. Y hubo un momento que justo ocurrió en este video que ustedes mostraron, donde hay un alambrado. Del otro lado del alambrado estaban protegidos, de este lado estaban todos vulnerables. Y yo dije, si no hacemos algo nosotros, no pasa nada. O sea, se reduce a vos. Y ahí nosotros entregamos un mensaje de conservación fuerte, la responsabilidad individual. Porque no le podemos pedir plata a la política internacional ni nacional y tampoco podemos decir que son los culpables de todo. Nosotros somos los culpables, más que nada culpables, más los responsables. Y entonces nunca tenemos que olvidarnos del poder tremendo que todos tenemos para proteger lo que nos importa. Y en momentos de adversidad mundial como estos, hay que mostrar de qué estamos hechos. Y es un momento que a veces uno no puede hacer todo lo que... Bueno, es un momento de enraizar. Bueno, preparemos no, porque Argentina es muy inestable, pero sale el sol de repente y hay que estar preparado. Entonces hay que estar preparado porque las cosas no duran para siempre. Qué bueno esto que decís, Argentina es el futuro. Argentina es el futuro. Se nos acaba el programa, pero siento que está lleno de índices para poder pensar de este modo e irnos al menos haciendo la idea, qué linda esa palabra que usaste, ¿no? De enraizar, para fortalecernos y para ser verdaderos custodios de esos bienes naturales, ¿no? Vos sabés que me pasó algo, vine ayer de Estados Unidos, y me pasó algo que nunca me pasó, que siempre venir a Argentina y deprimirte un poco, ¿no? De lo que podríamos haber sido, de lo que no somos. Sí. Y ahora vine y dije, esto está espectacular. Qué bueno. O sea, es el lugar, porque veo en el mundo muchas cosas difíciles y nosotros, si sobrevivimos a todo lo que sobrevivimos, estamos preparados, tenemos mucha gente muy buena, muchas capacidades, tenemos todo para ganar. Y yo dije, es acá. Que sea este el mensaje. Es acá. Y con esto vamos a tener una buena noche, se los firmo. Gracias, querido Pablo. Gracias por todo lo que haces, lo que hacen tus colaboradores, por esta trayectoria, por esta mirada fresca que seguís teniendo a lo largo de todos los años. En definitiva, por tu vigencia. Gracias. No, un honor, como siempre, Sergio, tantos años que nos conocemos. Te agradezco mucho estos espacios porque nosotros tenemos que llegar a la gente y es gracias a espacios como este que nos permitís compartir este mundo tan fantástico de los pingüinos. Lo hacemos con mucho placer, con mucho gusto. Bueno, nos vemos una noche de estas, cuando tengan ganas.